Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión vamos a ver la última unidad del curso de Fundamento de Diseño Digital, que son los elementos básicos de memoria. En la electrónica digital a veces es necesario almacenar un estado ya sea para alguna aplicación con la electrónica analógica o para manejar datos. La forma más básica de almacenar un dato es a través de multivibradores. Y vamos a comenzar con la configuración monoestable, biestable y astable de los multivibradores. Pero primero vamos a definir qué es un multivibrador. Y es un dispositivo que es capaz de generar una onda cuadrada, pero según su funcionamiento, el multivibrador se puede dividir en dos clases. Uno con un funcionamiento continuo u oscilación libre, funcionamiento impulsado, y de este último puede poseer dos tipos de conductas. Si tiene dos estados se llama biestable, y si tiene solo un estado se llama monoestable. Comenzamos viendo la configuración del multivibrador monoestable. El multivibrador monoestable produce un pulso digital único de una duración fija, a veces llamado circuito de disparo. Produce un solo pulso de una duración fija después de recibir un pulso de disparo en la entrada. Este es su circuito común con compuertas lógicas. Vemos de que son dos compuertas NOR, compuerta 1 y compuerta 2. Vamos a ver que tiene un disparo de entrada conectado a la compuerta NOR 1. Y la compuerta NOR 2 tiene la salida en donde se va a estar generando el disparo. Vamos a ver de que hay un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Después de la compuerta NOR 1 hay un voltaje 1 que se alimenta el capacitor, y hay un voltaje 2 en donde se hace la conexión del capacitor con la resistencia. En este estado, ambas terminales del capacitor están en VDD, de forma de que el voltaje de capacitor es 0. Pero vamos a ver las condiciones iniciales. Antes de cualquier llegada de pulso de entrada, el circuito está en reposo, por lo tanto, el voltaje de entrada es 0. El capacitor de temporización C se comporta como un circuito abierto. Las terminales de entrada de la compuerta 2 están conectadas vía la resistencia a VDD. Así se forza la salida de la compuerta 2 en un estado bajo. Teniendo tanto el voltaje de entrada como el voltaje de salida en bajo, las dos entradas de la compuerta de la compuerta 1 también están en bajo, por lo que su salida es un estado lógico alto. Cuando la línea de entrada se hace alta, es decir que recibe un pulso, se inicia la función NOR de la compuerta 1 haciendo que su salida sea baja, es decir, B1 sea aproximadamente igual a 0, quedando este circuito. Esta acción conecta a tierra de manera momentánea el lado izquierdo del capacitor. Como el capacitor es un dispositivo que se opone a los cambios bruscos de voltaje, va a crear la condición de que el voltaje B2 va a ser igual a B1 más el voltaje del capacitor. Al estar conectado el capacitor temporalmente a tierra, se crea en la compuerta 2 una salida que sea
un estado alto, es decir, tenemos un pulso en la salida. Después, el capacitor comienza a cargarse hacia VDD a través de la resistencia R. El valor bajo de B2 será suficiente para mantener la salida de la compuerta 2 en un estado alto y manteniendo bajo el estado de la salida de la compuerta 1. El estado iniciado en el voltaje de entrada se conserva incluso cuando el voltaje de entrada regresa a cero. Cuando B2 se eleva al nivel de umbral lógico del voltaje de entrada, entonces la compuerta 2 en su salida regresa a cero. Una vez entendido lo que es el multivibrador monoestable, ahora vamos a pasar a ver lo que es el multivibrador biestable. El multivibrador biestable produce una de dos salidas estables que se complementan entre sí. La salida puede permanecer así de forma indefinida hasta que haya un cambio en sus entradas. Y vemos este circuito con dos compuertas NOR. Vemos que tiene una entrada reset y otra entrada set y dos salidas, una llamada QA y la otra QB. Una es complemento de la otra, es decir, una está negada. Y aquí tenemos la tabla de verdad. Vemos que cuando están ambas entradas en cero no hay cambio, es decir, si QA está en 0, pues se mantiene en 0. Por lo tanto, QB, que es el complemento, debe estar en 1. Cuando el reset está en 1, entonces se produce un cambio. Bueno, en este caso, QA se mantiene en 0. O si estaba en 1, regresa a 0. Por lo tanto, QB está en 1. Cuando se produce una entrada en set, en 1, QA es en 1 y por lo tanto su complemento es 0. Y tenemos un caso especial cuando ambas están en 1. Aquí yo lo puse en 0, pero no es tan simple como se puede ver. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ya con lo que son las funciones latch y los flip-flops. Pero vamos a describir un poco qué pasa cuando el set y el reset están en 1. En una situación ideal, cuando el set y el reset pasan a 1, pues estas salidas se estarían oscilando de 1 a 0 indefinidamente. Pero en la realidad, las salidas toman un tiempo para estabilizar su estado correspondiente. Al multivibrador biestable también se le conoce como latch, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver lo que es el multivibrador estable. El multivibrador estable es capaz de producir y mantener oscilaciones de onda cuadrada, como lo vemos en este circuito. El periodo de la onda cuadrada está determinado únicamente por la constante de tiempo de la resistencia y del capacitor. Vemos también en este circuito que tenemos un voltaje de entrada, un voltaje 1 y un voltaje 2 en el capacitor, y no tenemos ninguna entrada en este circuito, que algo que esté estimulando. La terminal de entrada de la compuerta 1 está conectada a tierra y por lo tanto aquí se empieza a generar una oscilación. El tiempo de oscilación se determina con la siguiente ecuación, que es el periodo va a ser igual a 2.2 por la resistencia y el capacitor. A menudo se utilizan unos diodos de fijación para limitar el voltaje en B2 a los valores cercanos a 0 y a VDD. Esto puede quedar un poco mejor explicado con las configuraciones del monoestable y estable
del temporizador 555, que vamos a ver que el del temporizador 555 es un dispositivo versátil y muy usado. Esto es debido a que el temporizador se puede configurar en estos modos: el monoestable y el astable. Y también hay un tercero, que es el PWM o la modulación de ancho de pulso. La estructura del temporizador 555 es la siguiente. Vemos de que tenemos un divisor de voltaje compuesto por una resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entre la resistencia 1 y la resistencia 2 están conectados dos comparadores, el comparador A y el comparador B. Estos comparadores van conectados a un latch tipo RS, que a su vez su salida va conectado a un buffer de salida para amplificar la señal que se esté generando. Posteriormente tenemos un transistor de descarga que controla la salida del latch. También vemos que el latch tiene la conexión hacia un reset. Normalmente se le conoce como temporizador 555, aunque su nombre real podría definirse como multivibrador 555. Ahora vamos a ver su funcionamiento básico. Los comparadores tienen a la salida un nivel alto cuando el voltaje de entrada es positivo mayor que el voltaje de entrada negativo. El divisor de voltaje está formado por las resistencias, como ya lo mencioné, 1, 2 y 3. Estas proporcionan un nivel de disparo de 1/3 del voltaje de entrada de alimentación. En este caso le vamos a llamar VCC, y un nivel de umbral de 2/3 de VCC. El voltaje de control se usa para ajustar externamente los niveles de disparo y umbral a otros valores solo si es necesario. Cuando el disparo desciende por debajo de 1/3 del voltaje VCC, la salida del comparador B conmuta del nivel bajo a nivel alto, y así se ponen un set al latch RS. Así la salida pasa a nivel alto, bloquea el transistor de descarga y la salida se mantiene en alto hasta que la tensión de umbral sobrepase 2/3 de VCC. La salida del comparador A conmuta a nivel bajo, de manera que el transistor de descarga se activa. La entrada de la puesta a cero en reset es externa y se puede usar para poner el latch en cero sin importar en qué estado esté el circuito de umbral. Para entender un poco mejor la función o cómo opera el multivibrador 555, vamos a ver la configuración monoestable. Nuevamente tenemos el circuito, pero esta vez configurado de esta manera. Esto corresponde a la configuración monoestable. Vemos que tiene una resistencia y un capacitor. En el pin 2 está nuestra entrada, donde va a estar recibiendo el pulso de disparo, y en la salida vamos a tener los pulsos cuadrados que se van a generar, o el pulso cuadrado que se va a generar. Sin un disparo de entrada, la salida siempre se va a mantener en un estado bajo, y el transistor de descarga se mantiene al capacitor descargado, por lo tanto se mantiene la condición de estado bajo.
cuando se aplica un disparo en la entrada, la salida para a un nivel alto y el transistor se bloquea. Por lo tanto, se genera un pulso a la salida. Esto permite que el capacitor se recargue o se cargue a través de la resistencia. Cuando el capacitor está cargado a 1/3 del VCC, la salida pasa al nivel bajo. Es decir que la velocidad de carga del capacitor determina el tiempo del nivel alto. Y es así como obtenemos este pulso, donde vamos a tener un tiempo inicial y un tiempo final. Y este periodo se va a determinar a través de la ecuación de T igual a 1.1 por la resistencia y el capacitor. Ahora vamos a ver la configuración estable, que es un poco más complicada. Esta configuración es más común porque genera una oscilación de onda cuadrada. Nuevamente tenemos el circuito, pero esta vez conectado con dos resistencias, así creando un divisor de voltaje y el capacitor. Vemos de que los pines 6 y 2 están compartiendo una misma conexión o un mismo nodo. Ahora sí vamos a mencionar este capacitor que en la anterior configuración se mostró pero no se explicó. Este capacitor ayuda a la estabilización del multivibrador en la frecuencia de salida en el pin 3. Y la configuración estable funciona de la siguiente manera. El umbral, que es el pin 6, comparte la conexión con el disparo, que es el pin 2, y por lo tanto los componentes R1, R2 y C forman una red que determina la oscilación. Esta es la ecuación para determinar la frecuencia de oscilación: 1.44 entre R1 más 2 veces R2 multiplicado por el capacitor. Los intervalos de tiempo donde está el nivel alto y el nivel bajo también pueden ser determinados de forma individual a través de estas ecuaciones. El tiempo alto va a ser igual a 0.7 multiplicando a R1 más R2, que también son multiplicadas por el capacitor. En este caso, para diferenciarlo del capacitor de estabilización, vamos a ponerle C1. Y el tiempo bajo va a ser 0.7 que multiplica R2 por el capacitor 1. Este tiempo alto también se le llama o se le considera como ciclo de trabajo. Y el ciclo de trabajo está determinado por esta ecuación: 100 que multiplica a R1 más R2 entre R1 más 2 veces R2. Cabe aclarar que esta ecuación solo es válido para ciclos mayores al 50%. También esta configuración solo permite ciclos mayores al 50%. Es decir, que no se puede disminuir el tiempo alto. Para hacerlo, vamos a usar la configuración PWM. Esta configuración permite controlar ciclos de trabajos menores al 50%. Nuevamente vemos el circuito, pero esta vez está conectado una red de dos diodos que están inversamente conectados en el pin 7. Y tenemos que la resistencia 2 ahora es un potenciómetro, una resistencia variable.
Para lograr los ciclos de trabajo que ya mencioné, es necesario tener un control de carga y descarga del capacitor. Esto se logra a través de los diodos 1 y 2. Con la carga controlada del capacitor se puede manejar ciclos útiles desde 1% hasta el 50%. Por lo tanto, vamos a ver que la ecuación cambia del ciclo de trabajo, que es 100, que multiplica a R1 entre R1 más R2. Esta configuración es muy usada para el control de motores de corriente continua o el control de lámparas también de corriente continua. Ahora vamos a retomar el tema de elementos de memoria tipo latch, RS, JK, T y D. El latch, también conocido como late memory, son dispositivos básicos de memoria que no requieren una sincronización. Nuevamente graficamos o ponemos este circuito que ya lo vimos anteriormente como el multivibrador biestable, pero esta vez estamos etiquetando Q como sin ningún subíndice, igual su complemento como Q negada. Anteriormente ya se vio el funcionamiento del latch RS, pero no es el único dispositivo que existe. Los otros tipos de latch tienen ciertas mejoras con respecto al latch RS. Estos latches son el JK, el tipo T y el tipo D. El latch tipo JK, a diferencia del RS, las terminaciones JK son por el inventor de este dispositivo, Jack Kilby. Este es el circuito del latch tipo JK y vamos a ver su tabla de verdad. Vemos que a diferencia del latch RS, este conecta a las entradas del latch RS 2 compuertas NAND y así ayuda a que en el estado 1.1 esté oscilando entre 0 y 1. Es decir, si el estado de Q es 0, con 1.1 pasa a 1. Si está en 1, su complemento pasa a 0. Obviamente Q negada pues es el inverso de Q. Esto también se le conoce como toggle o conmutación, que lo vamos a ver más adelante con el latch tipo T. Y así el latch tipo T tiene una entrada única y su comportamiento es similar al JK, pero con las entradas unidas, así como se está mostrando en este circuito. Vemos de que su tabla de verdad pues es muy diferente. Cuando es 0 no hay cambio, pero cuando es 1 se produce el cambio. Es decir, si estaba en 0 pasa a 1, si está en 1 pasa a 0. Y obviamente la Q negada pues es el complemento de Q y tenemos una condición inversa. Si la entrada T presenta un nivel bajo, pues no cambia, las salidas no cambian. Y con T en un nivel alto, la condición de las salidas bascula. Por eso también se le conoce al latch como un circuito basculante, es decir, cambia. Este tipo de latch no es el único que existe con una sola entrada. También está el tipo D. Y este latch, a diferencia del tipo T, tiene un habilitador para almacenar un dato. De ahí el nombre del tipo D. Vemos que este es su circuito y a diferencia de los otros, aquí el circuito basculante está compuesto con compuertas NAND. Vemos el habilitador y la entrada de datos. Vamos a ver su tabla de verdad y vemos que cuando el habilitador
etiquetado con la letra E por enable en inglés, pues no importa en qué condición esté D, simplemente mantiene sus estados, es decir, el estado anterior y su complemento. Cuando el enable está en 1, entonces sí se puede cambiar, es decir, si hay un dato 0, pues se almacena. Si hay un dato 1, también se almacena. Aunque se puede considerar como una segunda entrada el habilitador o enable, este solo condiciona el almacenamiento. Cuando este tiene un nivel bajo, no hay cambio alguno en sus salidas. Ahora vamos a ver lo que son los elementos de memoria tipo flip-flop, RS, JK, T y D. Y comenzamos viendo que, a diferencia de los latch, estos dispositivos pues sí requieren alguna sincronización. Los latch no la necesitaban. Y esta sincronización es a través de un tren de pulsos cuadrados. Los pulsos cuadrados normalmente provienen de un reloj u oscilador. La sincronización se puede realizar con diferentes lógicas del tipo secuencial para aplicaciones como memorias y contadores. Y al igual que los latch, los flip-flops están divididos en diferentes tipos. Vamos a ver pues el flip-flop tipo RS, que este es el primer diseño de flip-flop que se comercializó. Aquí tenemos el flip-flop con su símbolo, donde está la entrada R y el reloj. Y a diferencia del latch, también vemos que está una entrada de reset o clear y sus salidas. Vamos a ver la tabla de verdad, que es muy similar a la del latch. Mientras el pulso de reloj esté en 0, no va a importar que tengamos en el reset, va a mantener sus estados. Cuando el reloj ahora sí está en una transición alta, entonces sí empieza a validar las entradas en set y reset. Con 0 pues mantiene los estados. Cuando el reset está en 1, la salida es 0. Cuando el set está en 1, la salida en Q es 1. Y cuando ambas están en 1, se considera como un estado no deseado. Y al igual que el flip-flop o el latch, esta tabla de verdad pues es muy similar. La condición de RS en 1 provoca cierta inestabilidad, y esta inestabilidad va en contra del principio de los flip-flops. Por eso se considera un estado no deseado. Y en los flip-flops se mantiene como prohibido. El flip-flop JK, este flip-flop corrige la inestabilidad que acabamos de mencionar, tanto en el latch como JK, como en el flip-flop, el latch, como en el flip-flop RS. Este es el símbolo del flip-flop JK. Y este flip-flop también se le considera como universal, ya que los demás tipos se pueden construir a partir de él. Vemos su estado, su tabla de verdad. Y en 1.1, esta condición se le conoce como conmutación, corrigiendo el estado prohibido o no deseado. De esta forma, este flip-flop puede ser modificado de varias formas, tal como el flip-flop tipo T, que a continuación vamos a ver. Este flip-flop es de conmutación fija, de ahí el nombre toggle. Vemos su símbolo y
las salidas Q y Q negada, aquí me faltó la negación, se invierten desde su estado anterior, ya que alterna hacia adelante y hacia atrás cada vez que se activa el toggle o T en igual a 1. Vamos a ver su tabla de verdad y vemos que cuando no hay un pulso de reloj, pues las condiciones se mantienen como están en el estado de salida. Cuando la transición del reloj es en 1, si toggle es 0, pues se mantiene en 0 o en 1 sin cambio. Cuando está el toggle en 1, entonces sí se produce un cambio. Si se mantuviera todo el tiempo en 1, entonces el reloj es el que va a indicar pues el cambio. De ahí que este flip-flop está adherido al sincronismo. Y es así cuando hay una transición en el reloj de que se realiza el cambio. Vamos a ver que con toggle en 1 obtenemos esta salida, donde la parte alta corresponde a Q y la parte baja corresponde a Q negada. Esta modalidad permite al flip-flop tipo T esta transición de salida. Ahora vamos a ver el tipo flip-flop tipo D. Este flip-flop se utiliza para almacenar datos, de ahí el nombre de tipo D, al igual que el latch. Y aquí está su símbolo. Su tabla de verdad es la siguiente, y al igual que el latch, solo cuando el reloj está en 1, se valida la entrada de dato, almacenando en uno de sus estados el dato. Este almacenamiento solo se realiza cuando la transición del reloj es ascendente. Vemos que la entrada D está sincronizada con la salida. Si graficamos el reloj y los datos y su salida. Pero esto cambia cuando D modifica sus tiempos de transición. Vamos a ver que si cambiamos el ancho de estos pulsos, no cambia lo que es la salida. Y esto se debe a que el flanco ascendente del reloj es el que marca el cambio de salida, es decir, la transición. De ahí que se tiene que esperar hasta que termine el ciclo del reloj. De lo contrario, no se puede cortar exactamente cuando se termina la transición del reloj. Ya entendido esto, ahora sí podemos pasar a realizar un programa en VHDL para manejar este tipo de elementos de memoria. Abriendo el programa de Quartus, vemos que ya tengo aquí el programa de elementos de memoria. Comienzo con la declaración de bibliotecas, después la declaración de entidad, donde la entidad, recordemos de que debe llevar el mismo nombre que el proyecto. Flip-flop, flip-flop. En este caso, en el puerto estoy declarando tanto un reloj, un clear y una entrada ES. Después tengo la entrada de datos tipo D con un Standard Logic Vector de 0 a 6 bits, es decir, de 7 bits, y un selector de operación definido como un Standard Logic Vector de 2 bits, de 0 a 1. A la salida voy a tener un tipo in-out, y esto lo vamos a ver un poco más adelante por qué se escoge in-out y no out, del tipo Standard Logic Vector, del 6 al 0 o del 0 al 6, como quieran manejarlo, y termino mi declaración de la entidad. Comienzo con la declaración de la arquitectura, el código,
recordemos de que el process nos ayuda o habilita instrucciones de forma secuencial. En la lista sensible declaro tanto el reloj, el clear, como la operación, el oper, y este bit ES para una operación. Y aquí declaro que si el reloj es igual a 0, entonces que Q tenga esta salida, todo en 0. Y aquí viene la parte interesante. En caso de que el clock no sea 0, entonces manejo el clock event y que esté basculando o oscilando en 1. Este clock event está al tanto del pulso de entrada, es decir, del reloj, y va a realizar esta operación o todas estas instrucciones de forma que el reloj esté en 1, es decir, oscilando. Entonces sí, empezamos con el case when. Cuando oper sea 00, pues Q solo se lee. Si Q fuera solamente out, esta instrucción me la marcaría con error, pero como yo la declaré in out, es posible manejar esta instrucción de Q asignada a Q. Cuando oper es 01, entonces procedo a escribir. Entonces D pasa a asignarle los datos a out. Cuando es 10, entonces aquí es donde hago un desplazamiento. Para std-logic vector hago una conversión de big vector y estoy recorriendo o desplazando hacia la izquierda con el primer bit de Q igual a S. Si es 0, pues entonces voy a ir desplazando un 0. Si es 1, entonces voy a ir desplazando un 1. Cuando son otras condiciones, es decir, 1, 1, entonces es el desplazamiento a la derecha. Ya después se terminan tanto el case, el if, el process y la arquitectura. Esto también puede ser realizado con un ciclo for loop, tal como aquí lo menciono. Aquí estoy declarando un for loop del 0 al 6 y a diferencia del otro programa que vimos, donde estoy haciendo una conversión de bit vector a standard logic vector, aquí no es necesario. Simplemente estoy haciendo una asignación de S a QI siempre y cuando I sea igual a 0. De lo contrario, entonces sí se empieza a hacer un desplazamiento a la derecha. Como estoy restando QI, entonces voy rebajando este número del 6, 5 hasta el 0. Y cuando es 0, entonces sí procede a hacer el cambio. Para la otra condición es lo contrario, voy sumando 1 a QI y cuando es 6, entonces QI va a ser igual a S. Y por último terminamos el end case, el end loop, la terminación del if, el del process y la arquitectura. Para confirmar si este programa está funcionable y es correcto, vamos a pasar a probarlo en la tarjeta de evaluación Alter. Ahora vamos a probar el programa. Estos 6 switches corresponden a mi entrada D. Este switch corresponde a mi entrada ES para asignar el bit de desplazamiento. Y estos dos corresponden a la operación. Vamos a meter un dato 5
y aquí vamos a meter 1, 1. Entonces vamos a dar que escriba. En este momento, recordemos, en la tabla de verdad está en modo de lectura, está leyendo D, y como D no tenía nada, perdón, Q no tenía nada, pues por eso está apagado. Al asignar la escritura, ahora sí vemos de que ya escribió y corresponde a la combinación que pusimos en los switches. Si yo muevo los switches a 0, vemos que no cambia. Por lo tanto, asumimos de que está almacenada este dato. Ahora, si damos nuevamente la orden de escribir, vamos a observar de que se borra. Damos la instrucción de leer y está nuevamente, vemos de que no aparece nada. Vamos a poner un dato de 3 unos seguido por 100 y le damos a escribir. Vemos de que ahí está efectivamente encendido nuestros LEDs. Si yo le doy la instrucción o el reset, vemos de que se limpia el dato. Nuevamente escribimos y ahí está nuevamente el dato. Ponemos todos en ceros y limpiamos. Ahora vamos a hacer la siguiente operación de que escriba o que rote un bit. Dada que ES no está en 1, pues no aparece nada. Pero si yo lo pongo en 1, vemos de que siempre está encendido, los 3. Esto se debe a que el reloj de esta tarjeta es de 50 MHz y es muy rápido para ver el desplazamiento de un lado, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si yo lo bajo, vemos que aparece y desaparece al momento de que yo doy ES en 0. Por lo tanto, confirmamos de que nuestro programa está funcionando. Y así concluimos el curso de Fundamentos de Diseño Digital. Adicionalmente, debo de comentar de que este es el principio para el manejo de registros, pero eso se verá en el siguiente curso de diseño de sistemas digitales. Si te ha gustado el video, pues comparte, dale un me gusta y muchas gracias por seguir este curso hasta el final. Nos vemos en el siguiente curso.